Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Hansen, soy licenciada en psicopedagogía. Este va a ser una serie de inicio de videos donde mi intención es ayudarlos a los profesionales del área de educación y también a los padres a ver cuál es el mejor método, la mejor manera de poder alfabetizar a sus niños. Durante muchos años he trabajado en el ámbito educativo, tanto en el área estatal como en la clínica privada, y ahí he podido observar cómo en los últimos años se ha agravado los síntomas que tienen que ver con la lectoescritura. Esto es algo que a mí siempre me preocupó muchísimo, siempre consideré necesario establecer y ver cuáles eran las razones y las causas que llevaban a que en la alfabetización cada vez hubiera más dificultad en que los niños pudieran llegar a adquirir una alfabetización correcta, sin omisiones, sin sustituciones. El otro problema también, es decir, cuando un niño aprende a leer y escribir, es un proceso que debe ser llevado a cabo con alegría, no tiene que ser algo traumático, no tiene que ser algo que realmente el niño esté sufriendo y padeciendo, o los padres padeciendo en sus casas, tratando de ayudarlos sin saber cómo. Bueno, esa fue la razón que me motivó en los últimos años a realizar un trabajo de investigación para ver cuál era la mejor forma de que los niños aprendieran la lectoescritura y cuál era el motivo o el factor que estaba generando tantas dificultades en tantos niños. Esa investigación lo que me llevó a descubrir es que una de las principales causales de esta situación era lo que tiene que ver con la metodología de enseñanza. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver el contexto en relación a la lectoescritura. Rodear al niño de una significación en relación a aquello que aprende a leer y escribir. ¿Qué quiere decir la significación? Es rodear esa frase, esa palabra de un contexto que para el niño signifique algo. Por ejemplo, en un inicio de la lectoescritura, estamos hablando allá alrededor del año 70, en el año 1920, 1930, yo tuve oportunidad de investigar y mirar cuadernos de esa época a lo largo de todo el 1900, cómo se fue enseñando la lectoescritura, y ahí surgía lo que se llama la palabra. La palabra alejada de todo, se empezaba con mamá, se empezaba con papá, pero no se le daba un contexto, o sea, la palabra estaba sola y se trabajaba mucho todo lo que era la parte motriz de la letra. Era muy importante en ese momento, estamos hablando alrededor del año 1930, 1940, en ese momento se hacía mucha caligrafía, se insistía mucho en la parte sensorio-motriz que está relacionado con la lectoescritura. Esto más adelante va a ir cambiando y vamos a llegar al 70, a los 80, donde todo el desarrollo que tiene que ver con la lectoescritura se le va a dar mucha más importancia a lo que Piaget, que es un investigador que estudió el desarrollo del pensamiento, va a decir que tenemos que dar importancia a los docentes y los que trabajamos con todo lo que es el aprender, a todas aquellas actividades que fomenten y posibiliten un mayor pensar, un mayor razonamiento. Él a este tipo de actividades les va a llamar actividades operativas, que buscan desarrollar el pensamiento operatorio, que es un pensamiento que el niño va a adquirir entre los 6 y los 8 años de edad. ¿Qué pasa específicamente con esa otra área que en el inicio de los 1900, 1920, 1930, 1940, 50, 60 se le daba importancia? Los niños en ese momento aprendían de manera muy pautada, muy despacio, con mucha tranquilidad, haciendo hincapié mucho en la parte sensorio-motriz, en el sonido, pero sin tener en cuenta a lo mejor en ese momento que la lectoescritura estuviera asociada a lo que es el desarrollo del pensar, a ejercicios que tuvieran que ver con un nivel más de tipo operativo. Pero como todas las cosas, cuando a veces vamos y aparecen en la ciencia nuevas cosas, a veces se deja en demasía de lado aspectos que sí fueron positivos. Entonces, a lo largo de estos últimos 40 años, lo que hemos visto fue descender, por ejemplo,
en los niños, sobre todo en los varones, lo que tiene que ver con el desarrollo motriz de la letra y cómo esto ha perjudicado la alfabetización. Más adelante voy a hacer un desarrollo de lo que tiene que ver con el pensamiento y cómo el pensamiento va evolucionando desde que el niño nace hasta finales de la adolescencia, donde se supone que ahí ha logrado llegar a un pensamiento lógico formal, que es el pensamiento deseable a que la mayoría de los humanos podamos arribar. Lamentablemente a veces hay circunstancias en la vida que impiden ese proceso, a veces una mala nutrición en los primeros años de vida, que son imprescindibles para un buen desarrollo del cerebro. También factores socioambientales, factores traumáticos familiares, a lo mejor algún factor genético, algún tipo de discapacidad que puede llevar a que ese individuo no pueda alcanzar este pensamiento lógico formal, que tiene que ver con un pensamiento más abstracto, más simbólico. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es el pensamiento en relación al niño que va a iniciar la lectoescritura. Entonces, vamos a ver que dentro del proceso de la alfabetización son muchos los factores que van a intervenir para que un niño logre efectivamente una buena alfabetización. Parece fácil, pero no es nada fácil. Y los maestros de primer grado lo saben bien, los padres que han atravesado situaciones de enseñanza con sus hijos tratando de ayudarlos, lo saben. Por eso mi idea es que estos videos, donde en los primeros lo que voy a hacer es explicar este proceso, hacer la fundamentación de por qué hay que enseñar de una manera determinada y cuáles son los factores que intervienen, es de mucha relevancia, porque si no entendemos esto, después no vamos a entender por qué hay que utilizar tal o cual método. Y más adelante lo que voy a hacer es enseñar directamente a los niños la iniciación en la lectoescritura, con una metodología que yo desarrollé a partir de mi trabajo de investigación y que a lo largo de muchos años he observado que es el mejor método para que los niños aprendan bien. ¿Qué quiero decir cuando digo que aprendan bien? Un niño puede adquirir la alfabetización, pero de manera incompleta, con omisiones y con sustituciones de letras. Esto se va arraigando con el tiempo y si en primer grado esto no se aprende bien, esto después puede permanecer en el tiempo y que le puede costar muchísimo al individuo erradicar este tipo de errores. Actualmente todos sabemos y decimos el proceso de lectoescritura no necesariamente se adquiere en primer grado. Es un proceso incontinuo que no tiene una separación, sino que hay muchos niños que recién adquieren una alfabetización completa en segundo grado. Vamos a ver y les voy a contar cómo en mi trabajo de investigación yo lo que he podido descubrir es en qué pensamiento arriban los chicos cuando están en un primer grado. ¿Cuál es la manera deseable de poder enseñarles de acuerdo a ese pensamiento? Pero también hay otros factores que intervienen en la alfabetización, que no es solamente el pensamiento. Tiene que ver con el desarrollo de los factores neuropsicológicos, que si bien están absolutamente ligados al pensamiento, y uno va a ser de soporte al otro, pero que también muchas veces encontramos niños que teniendo un buen desarrollo o estadio de su estructura de pensamiento, sin embargo, si hay un problema que tiene que ver con la atención o con la concentración o la memoria, también puede llegar a tener dificultad y por eso es cuando más tenemos que prestar atención en cómo enseñamos la lectoescritura. Muchas veces, a lo largo de estos años que he trabajado en educación y haber estado dentro de los grados, de tantos primeros grados y ver cómo los docentes enseñaban, con qué metodología el aprendizaje de la lectoescritura, he podido aprender muchísimo de ellos, las cosas que yo veía que realmente eran positivas, que servían a este desarrollo, y cuáles eran las cosas que faltaban, cuál era la ausencia.
como todos los factores en la vida, en el aprendizaje siempre hay cosas que se ausentan. El problema es cuando esas ausencias se transforman en relevantes y dan como origen a resultados que después se transforman en síntomas. ¿Y qué es un síntoma? Bueno, un síntoma es aquello que nos viene a alertar de que algo en ese proceso no está funcionando bien. Que ese proceso cuya meta final es la adquisición de una buena lectoescritura, que haga de sostén y de soporte a nuevos aprendizajes, a poder interpretar adecuadamente un problema de matemática, un problema de ciencias, al tener el chico que lograr poder leer y escribir y decodificar ese proceso y no siendo adecuado, vamos a ver cómo va a interferir posteriormente en la interpretación de los textos, sea cual fuera la materia. Por eso es tan importante una buena alfabetización. A veces se ha tomado la alfabetización como algo no importante, como algo de tipo lo que Hans Fuchs va a llamar en los años 70 de nivel figurativo y no de nivel operativo. ¿Qué es esto? Bien, él va a decir que el nivel figurativo tiene que ver con el acto que tiene que ver con la motricidad o con los sonidos. Es un acto que viene más de la orden de lo sensorio-motriz, de lo mecánico, y por lo tanto él va a decir en este libro Las ideas de Piaget, su aplicación en el aula, basado en los descubrimientos de Piaget. Este libro fue publicado en los años 70 y va a tener muchísima relevancia en todo lo que va a ser después el trabajo de los docentes en el aula. Él va a decir textualmente, en este libro, en la página 63, el aspecto material o figurativo del símbolo es aquello por lo cual el símbolo es una cosa, un movimiento particular, una frecuencia de sonidos específicos o una configuración visual dada. Por lo tanto, si estamos hablando de acciones fundamentalmente sensorio-motrices. Bien. Entonces él va a decir que este aspecto figurativo de un símbolo tiene entonces un estado físico de existencia, un acto motriz real, ya sea externo o interno, mientras que el aspecto operativo es simplemente el esquema cognoscitivo. Cognoscitivo quiere decir conocer, aprender, que no tiene realidad fuera del organismo funcionante. Entonces, de esta manera, vamos a ver que él dice, en la página 65, cuando insistimos en las configuraciones simbólicas o verbales, particularmente en los primeros años de la escuela primaria, obligamos al niño a un funcionamiento que hemos llamado de bajo nivel operativo. Y acá un punto de inflexión importante a analizar. Cuando él dice de bajo nivel operativo, de alguna manera le clavó el puñal a todo lo que tiene que ver con el aspecto de aprendizaje que tiene muchas veces que ver con lo neuropsicológico. Y yo digo que este fue un puñal para la alfabetización que ha perdurado a lo largo de todos estos años, porque entonces vamos a ver cómo toda la educación y los diseños curriculares van a poner el acento fundamentalmente en lo operativo y no lo que él va a llamar de bajo nivel operativo, que sería, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con la parte del desarrollo neuropsicológico, la atención, la memoria, la concentración, los aspectos motrices. Eso va a ser dejado un poco de lado. Y este factor que tiene que ver con los aspectos neuropsicológicos que no han sido tenidos en cuenta, sin embargo, van a dar lugar a lo que tiene que ver con el síntoma. Vamos a ver, esto lo voy a seguir desarrollando más adelante,
pero vamos a ir a otro punto fundamental del aprendizaje de la lectoescritura, que tiene que ver con el deseo. Entonces, vamos a recapitular. Estos tres aspectos son los que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo y la posibilidad de alfabetizarse. Que haya un deseo, el desarrollo neuropsicológico, determinado aptitud y habilidades en la atención, concentración, memoria, motricidad, para aprender la lectoescritura, y un desarrollo del pensamiento, que esto lo voy a dejar para otro video, porque hay que desarrollarlo bien, porque quiero que lo comprendan. Todos estos aspectos involucrados en el proceso de aprendizaje son fundamentales y relevantes, desde ya, por supuesto, haber tenido una buena alimentación, una buena nutrición, para que ese cerebro esté en capacidad de poder aprender y sostener esos aprendizajes. Y por supuesto vamos a ver, entonces, cómo cada uno de estos aspectos van a intervenir fuertemente. En el desarrollo del pensamiento un poquito ya me apresuré hablándoles de cómo a lo largo del recorrido de todos estos años va a ir variando la mirada de los profesionales del área de educación en cuanto a en dónde se pone el acento. Recapitulando, vamos a recordar que lo que les dije entonces, que en los primeros años del 1900 se hacía hincapié en lo sensorio motriz sonido, todo se daba muy lentamente, pero a partir de la aparición de Piaget y sus enseñanzas y su apuesta a todo lo que es el proceso del pensar, el desarrollo de la inteligencia, de alguna manera va a clavarle un puñal, no a propósito obviamente, son factores que en el devenir de la ciencia suelen suceder cuando a veces se inicia un nuevo proceso de conocimiento y a veces se dejan de lado factores creyendo que no son tan importantes y los resultados nos demuestran que eso también era importante. No es que lo nuevo no era así, lo nuevo era así, pero de lo anterior tenemos que aprender. ¿Y por qué tenemos que aprender? Porque los resultados no han sido los esperados. Entonces, vamos a ver que en esos resultados no esperados, porque en este devenir de los últimos años, la apuesta ha sido fundamentalmente en el desarrollo de la inteligencia, que aquellos ejercicios que los chicos hacían en la primaria sirvieran para pensar, sirvieran para la construcción de un pensamiento cada vez más evolucionado y dejar de lado aquellas tareas que no tuvieran realmente una apuesta a la constructividad del pensamiento. Sin embargo, para el proceso de la alfabetización requerimos no solamente la constructividad específica que tiene que ver con el pensar, sino soportes que son los que van a sostener y ayudar a ese aprendizaje, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo a alguien que empieza a aprender a manejar. Y yo, por ejemplo, le digo a esta persona, este es el auto, le vamos a dar significación, le voy a dar contexto. Pongo el auto en la calle, esto te sirve para manejar. Esto es algo que te va a permitir a vos poder ir hacia un lado o al otro. Le doy la significación, le doy el contexto, le explico el por qué, le explico el para qué. Pero, y acá viene el punto a tener en cuenta, el cómo. ¿Cómo yo le enseño a esa persona a manejar? Yo le digo, esta es la puerta, mira, acá tenés todos los elementos, subí, acá tenés el freno de mano, acá tenés el pie que es para el acelerador, el freno, el embrague. Bueno, ahora vos probá, subí y empezá por vos mismo a tratar
de llegar al recorrido, de poder arrancar el motor y poder andar. Hagamos la apuesta en la creatividad del individuo y por vos mismo tratar de encontrar ese mecanismo. Esto es lo que se ha hecho en educación los últimos años. Apostar a que el individuo, mediante la creatividad, pudiera por sí mismo encontrar ese recorrido que le permitiera alfabetizarse. Y habrán algunos que lo han podido lograr medianamente, ¿sí?, de acuerdo a sus posibilidades, a su entorno, a su cultura, a sus estímulos, pero están los otros que quedan por el camino y subidos al auto pueden estar meses tratando de entender cómo poner la primera, la segunda y la tercera, y a veces, una vez que aprenden después de muchísimo tiempo, lograr manejar, pero hacerlo de manera inadecuada. Esto mismo ha pasado con la lectoescritura. La falla en la metodología, en la forma de enseñar, es lo que ha llevado a muchos chicos a chocarse, a no poder después implementar de forma adecuada la lectoescritura. ¿Por qué? Porque no había que poner insistencia en eso, porque la insistencia está puesta en la creatividad, en la significación, en el contexto, en la comunicación, en aquellas actividades que tienen que ver con niveles de tipo operativos, lo cual está fantástico, pero nos hemos olvidado de un factor absolutamente relevante: la forma, el método. ¿Por qué? Porque era de bajo nivel operativo, como dijo Hans Furth. Y como era de bajo nivel operativo, lo dejamos de lado. Mal hecho, muy mal hecho. Afortunadamente, en los últimos años, la ciencia, con todo lo que descubrió en lo que tiene que ver con el desarrollo neuropsicológico, hemos aprendido mucho y sobre todo los que trabajamos en escuelas tantos años, sobre todo los que vemos tantos niños, miles de horas observándolos trabajar, observándolos, la falla en esa metodología, cómo eso les retrasaba absolutamente el aprendizaje, cómo ese retraso incidía después en la posibilidad de una buena interpretación de adquirir. No es como el caminar. Nosotros caminamos naturalmente, comemos, tragamos, nuestro organismo, nuestra biología cumple esas funciones naturalmente. El escribir no. No, nuestra biología no nace ya, digamos, queriendo aprender a leer y escribir. Es algo que va surgiendo en la socialización y en la necesidad de comunicación de los individuos. Pero le va a llevar miles de años hasta lograrlo. Y además, es un aprendizaje que en un primer momento de la humanidad va a estar restringido a una élite. Afortunadamente, a lo largo de los años, la posibilidad de alfabetizarse, teóricamente, está puesta al servicio de toda la humanidad. Pero ese aprendizaje, que entonces va a ser mediado por la socialización, por la cultura, necesita de un más para poder ser aprendido. Si yo a un niño le digo, mira, aprendí a leer y escribir, el niño me va a decir, ¿y por qué? ¿Qué tiene que haber en su entorno, en su cultura, para que ese niño le aparezca el deseo de aprender a leer y escribir? En principio, por ahí sí tiene hermanos, amigos, que ven que leen y escriben y ven que eso puede ser un factor interesante, que eso, ver una revista, un cuento, y a ver, quiero saber lo que pasa acá. Fíjense cómo yo tengo que tener un montón de cosas que lo lleven a estimular a ese niño. Cuentos, dibujos que él ve, rasgos, que eso es una escritura. Pero a veces eso, sin embargo, es un aspecto que puede llevar al deseo, pero no necesariamente
eso solo. Necesitamos tener adultos que, como Lacan dice, el deseo es el deseo del otro. Tiene que haber algún otro, llamado mamá, papá, abuelo, sustituto, hermano, que provoque en ese ser el deseo de aprender. Tiene que haber un otro que me haga sentir que eso es importante, que eso es algo deseable para mí. Si yo pretendo que alguien aprenda la lectoescritura a través de el miedo, a través de la coerción, los efectos seguramente no van a ser buenos. Porque si yo obligo a alguien sin motivar el deseo a través del miedo, el enojo, la violencia física, a lo mejor esa personita va a poder aprender a leer y escribir, pero seguramente en el recorrido del devenir de su vida, el aprender y la lectoescritura va a estar asociada con algo que es negativo. Y en realidad, si nosotros queremos que un niño aprenda para que ese sostén y soporte que es la lectoescritura sea simplemente uno de los pasos que después va a poder llevar a ese ser a descubrir la maravilla del conocimiento y del saber, necesitamos, y es de absoluta importancia, que sea a través del deseo. Este factor es lo que va a impulsar a ese ser a que el aprendizaje sea algo visto con alegría, con placer, y no con algo negativo. No con algo negativo que después va a llevar a que el niño le duela la panza para ir a la escuela, que se enferme seguido, que tenga problemas de conducta, que tenga problemas de vínculos. Fíjense todas las cosas que pueden llegar a aparecer dentro del proceso de lo que es la escolarización, si el aprender desde un primer momento no está asociado con el deseo. Y el deseo, vamos a ver a qué nos lleva. Vamos a ver cómo el deseo es lo que posibilita la motivación. Si hay un deseo, la persona va a estar motivada para algo. En este caso estamos hablando de la lectoescritura. Si hay un deseo, va a haber motivación para aprender. Pero el deseo requiere, y lo vuelvo a repetir, del deseo de un otro. Una mamá o un papá que le están diciendo: ¡qué maravilla! ¡Qué hermoso que es aprender esto! ¡Qué hermoso cuando puedas leer y escribir! ¡Mira estos cuentos! Esto que ahora te estoy leyendo yo, que después vos vas a poder leer. ¡Qué lindo! ¡Qué ganas que yo tengo de que aprendas! ¡Qué feliz me voy a sentir! Y no importa si aprendes hoy, mañana o dentro de unos meses, pero es importante que vos aprendas, porque eso es bueno para vos, para tu vida, para tu futuro. Que esta madre, este padre pueda nacer de un deseo origen que permita a ese niño convertirse en un ser deseante de la lectoescritura. Y me ha pasado a lo largo de todos estos años, muchas veces encontrarme de mamá y papás, donde a veces no hay un deseo, o por ahí no hay un deseo que está puesto en juego fuertemente como para que el niño se dé cuenta de esto. El niño llega a su casa, la mamá, el papá trabajan, llega a su casa tarde y ve que
la mamá y el papá no le dicen, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? No hay una mirada para ese niño, no hay una mirada para ese cuaderno. Los padres están en un proceso a lo mejor de agotamiento, de obstáculos, de situaciones que lo llevan a no poder prestarse como sujetos al deseo de ese niño por aprender. Y es ahí cuando el docente tiene su función más relevante. Y esto lo voy a decir absolutamente convencida porque lo he visto a lo largo de los años y muchas veces. Cuando no tenemos una mamá o un papá presente que involucren a ese niño en la posibilidad de desear aprender, uno puede convertirse en ese sujeto que tomando de la mano a ese niño lo lleva a ser un sujeto deseante de aprender. El maestro tiene una función fundamental en la vida del niño y sobre todo los maestros de primer grado, porque son ellos, con su mirada de contención, de amor, de deseo de que ese niño aprenda, porque lo veo caído en su posibilidad de aprendizaje, lo veo ausente, porque sé que arrastra dentro de sí toda una situación que no le está permitiendo desear aprender. Y yo como docente, entendiendo eso, voy a tomar su mano, su persona, y lo voy a acercar hacia este deseo de aprender. Y no lo voy a lograr de ninguna manera si le digo, no prestas atención, haces las cosas mal, y todas aquellas palabras que pueden ser humillantes, desvalorizantes, porque esas palabras automáticamente lo que van a hacer es esto. Dejar de lado el deseo para convertirse entonces en motivo de angustia. Se aprende a veces por angustia y por miedo, pero no por deseo. Y lo que nosotros tenemos que lograr es la aparición del deseo para que ese aprendizaje sea posible y sea con alegría y felicidad. Después tenemos los otros factores, además, pero este es el origen. ¿Y por qué es el origen? Porque la motivación nos va a llevar después a tener la voluntad. Miren qué importante. El deseo que me permite la motivación va a poner en juego mi voluntad. Y la voluntad, factor fundamental, me va a poner en juego la acción. La acción, porque si yo no tengo deseo, no voy a tener motivación, no voy a tener voluntad y no voy a hacer la acción. ¿Qué es la acción? La acción de agarro el lápiz, me voy al pizarrón y agarro la tiza, hago un dibujo, escucho a la profesora, pongo en acción todas mis capacidades para aprender. Si yo no tengo el deseo porque fue destruido, porque no tuve un sujeto deseante que hiciera que yo a su vez deseara el aprender, esto no va a aparecer de ninguna manera. Entonces vamos a ver también que esto existe. Chicos que teniendo un buen desarrollo del pensamiento, un buen desarrollo neuropsicológico, la falta de deseo que deviene
de otra ausencia de un adulto o de un otro hermano, padre, tío, abuelo, maestro, nadie hubo ahí en presencia para hacer que ese niño fuera un ser deseante del aprender. Y toda esta cadena se nos cae. Toda esta cadena se nos cae. Bueno, vamos a dejar este video porque ya les di mucha información y vamos a seguir con un próximo donde voy a trabajar fundamentalmente lo que tiene que ver con el desarrollo neuropsicológico. Después vamos a trabajar el desarrollo del pensamiento y entonces sí, voy a comenzar los siguientes videos enseñando directamente la lectoescritura. Muchas gracias.